Mis padres me ocultaron la verdad toda la vida. No solo soy adoptado, fui robado del hospital por mi madre biológica. Me llamo Agustín, tengo 27 años, y siempre supe que había algo en mí que no encajaba del todo. No hablo de mis gustos ni de mi personalidad, sino de esa sensación difícil de describir, como si vivieras dentro de una casa perfectamente decorada pero supieras, desde chico, que nada de lo que te rodea te pertenece del todo. Es esa voz interna que no grita, pero tampoco se calla. Y en mi caso, tenía razón. Crecí en un barrio de clase media, hijo único, con dos padres que siempre parecían demasiado correctos. Marta y Héctor. Ella, ama de casa, él, jubilado de una empresa estatal. Buenos vecinos, muy queridos en la comunidad, estrictos pero afectuosos conmigo. Nunca me faltó nada. Pero tampoco me sobraba la confianza. Había cosas que no se decían en mi casa. Silencios demasiado cómodos para temas demasiado importantes. De chico, pregunté muchas veces por mis fotos de bebé. Siempre eran las mismas, a partir del año y medio. Nunca de recién nacido. Es que perdimos todas en una mudanza, decía mi mamá. Y aunque algo en su cara temblaba cuando lo decía, yo terminaba creyéndole. Como cuando uno decide confiar, aunque no lo convenzan. La primera grieta real en la historia apareció hace unos meses, cuando necesité mi partida de nacimiento original para un trámite legal. Mi DNI tenía datos correctos, pero el registro civil local no encontraba el acta original. Me derivaron, me hicieron esperar, me pasaron de oficina en oficina. Hasta que una funcionaria, sin querer, me soltó lo impensado. ¿Estás seguro de que naciste en esta ciudad? Porque acá no hay ninguna inscripción tuya del 96. Me quedé mudo. Tuve que fingir que sí, que seguro era un error administrativo. Salí de ahí en piloto automático. Pero el zumbido en mi cabeza ya no se podía callar. Llegué a casa, enfrenté a Marta directamente, con los papeles en la mano. ¿Por qué no existo en el registro civil? Y ahí, por primera vez en mi vida, vi cómo mi madre se desarmaba frente a mí. No gritó. No negó. No se indignó. Solo se sentó. Y empezó a llorar. Agus, yo no soy tu mamá. No como crees. Te lo íbamos a decir cuando fueras más grande. Después ya era tarde. Y después, nos dio miedo. ¿Miedo de qué?, le pregunté. De perderme, dijo. Porque no me adoptaron. No hubo papeles, ni jueces, ni trámites. Marta me robó del hospital. Y entonces entendí que todo lo que creía cierto era una mentira perfectamente armada. Esa noche no dormí. Me pasé horas caminando por el departamento, abriendo cajones, mirando fotos, leyendo mensajes viejos, como si en algún rincón de mi propia historia pudiera encontrar una señal que me advirtiera que mi vida había sido una mentira. Pero no. Nada. Todo estaba perfectamente construido. Un decorado impecable, sin fisuras visibles. Hasta ahora. A la mañana siguiente, mi madre, o mejor dicho, Marta, estaba sentada en la mesa de la cocina con los ojos hinchados. No había dormido tampoco. Me miró como si no supiera por dónde empezar. Yo tampoco. Pero alguien tenía que romper el silencio. Decime la verdad. Toda. Ahora. No se defendió. No intentó justificar nada. Solo suspiró, con esa mezcla de resignación y derrota que tienen los que ya saben que no pueden esconderse más. Tenía 42 años cuando perdí a mi último embarazo. Fue un aborto espontáneo, en el 8º mes. Casi lo tenía en brazos. Me rompí por dentro. Héctor también. No sabíamos cómo seguir. No queríamos adoptar, ya era tarde. Hasta que, pasó. Fue en la clínica. Un descuido. Una enfermera que salió del área de neonatología por unos minutos. Vos estabas ahí. En una cunita. Dormido. Yo la miraba, sin parpadear. No lo planeé, siguió. No te imaginas cuántas veces pensé en devolverte, en confesarlo, en entregarme. Pero no podía. Te miré, y no podía. Te llevamos a casa esa misma noche.
Y mentimos. A todos. Incluso a nosotros mismos. Sentí un asco profundo. Una mezcla de incredulidad y furia. No solo me habían mentido, me habían construido una identidad entera sobre un crimen. Yo no era adoptado. No era hijo biológico. No era nada. Era un bebé robado. ¿Quiénes son mis padres verdaderos?, pregunté. Ella bajó la mirada. No lo sabemos. El hospital lo ocultó. Las autoridades también. Era otra época, todo se tapaba, todo se resolvía internamente. Cambiaron registros, desaparecieron papeles. No quedó ni una pista. Me levanté. Necesitaba salir, correr, desaparecer. Pero antes de irme, le dije algo que ni siquiera planifiqué. Me salió desde un lugar brutalmente honesto. Nunca fuiste mi mamá. Solo fuiste alguien que me retuvo. La vi romperse. Como si esas palabras terminaran de fracturar lo poco que quedaba en pie. Pero yo ya no podía sostenerle el dolor. Tenía el mío encima. Ese mismo día empecé a moverme. Fui al hospital donde nací. Hablé con quien pude. Nadie me decía nada. No hay registros. Se perdieron en una reforma. No consta ingreso con ese nombre. Todo eran muros. Pero uno de los empleados, un administrativo mayor que claramente sabía más de lo que podía decir, me tomó del brazo cuando estaba por irme y me dijo, en voz baja. Hubo un caso en el 96. Un bebé que desapareció. Se llamó a la policía. Nunca apareció. Los padres buscaron durante años. Creo que eran de otra provincia. Y después de una pausa que se sintió como un abismo, me dijo. Ese bebé, podría ser vos. Me dejó un nombre. Solo uno, Catalina Torres. Ella era la madre. Si seguís buscando, empezá por ahí. Salí del hospital temblando. Con una certeza brutal en el pecho. Yo no estaba perdido. Me habían robado. Y alguien, en algún lugar, todavía me estaba buscando. Con el nombre de Catalina Torres grabado a fuego en la cabeza, volví a casa como un fantasma. Marta me esperaba en la cocina, con una mirada vacía que no buscaba consuelo. No le dije una sola palabra. No preguntó. Simplemente entendió que había cruzado un punto de no retorno. Ya no era su hijo. Y ella ya no tenía ningún derecho de ser llamada madre. Esa noche, abrí la computadora y comencé a rastrear todo lo que pude. Catalina Torres. Año 1996. Búsqueda de bebé desaparecido. Provincia de Córdoba. A las pocas horas, encontré algo que me dejó el estómago frío, un recorte de periódico digitalizado de un diario local, fechado el 28 de agosto de 1996, exactamente 2 días después de mi supuesta fecha de nacimiento. Desaparición de recién nacido en Clínica Nuestra Señora de la Salud. Catalina Torres, de 24 años, denunció la desaparición de su hijo, Tomás, desde la sala de neonatología. El caso sigue sin resolverse. Tomás. Ese era mi verdadero nombre. Me metí en foros, en redes sociales, en grupos de búsqueda de identidad. Encontré decenas de personas buscando a hijos, sobrinos o hermanos desaparecidos en hospitales durante las décadas del 80 y 90. Algunas historias eran tan similares a la mía que me sentí parte de una especie de tragedia colectiva. Pero había una diferencia, yo tenía una pista. Un nombre. Una historia. Una ciudad. Y ahora, una pregunta insoportable. ¿Qué pasó con Catalina Torres? Seguí buscando. Después de días de rastreo intenso, encontré un perfil en Facebook. Una mujer de poco más de 50 años, cabello largo, rostro amable, mirada apagada. Vivía en Villa María. Tenía publicaciones públicas de cumpleaños, fotos de flores, frases de superación. Y en medio de todo eso, un posteo viejo, del 2019. Hoy cumplirías 23. Te sigo esperando, donde sea que estés. Se me quebró el alma. No le escribí enseguida. No podía. ¿Cómo se le dice a alguien que sos el hijo que le robaron del pecho en un hospital hace casi 3 décadas?
¿Cómo se enfrenta uno a la posibilidad de ser la herida abierta de otra persona? Durante días, ensayé mensajes que nunca enviaba. Hasta que un viernes a la madrugada, le escribí. Hola, Catalina. No quiero asustarte. Creo que necesito hablar con vos sobre algo muy importante. Sé que esto puede sonar extraño, pero hay razones para pensar que podrías ser mi madre biológica. Estoy buscando la verdad. Solo eso. ¿Podemos hablar? No dormí esa noche. No comí al día siguiente. Y a las 10:42 de la mañana, me llegó la respuesta. ¿Cómo sabes mi nombre? ¿Quién sos? ¿Qué sabes de Tomás? Ahí supe que lo que estaba a punto de abrir no tenía vuelta atrás. Nos llamamos esa misma tarde. Su voz temblaba. La mía también. Le conté todo. Marta. El hospital. La partida de nacimiento que no existía. El nombre del médico que firmaba mis papeles sin haberme visto nacer. Le di cada dato que había recolectado. Ella escuchaba en silencio, hasta que de pronto, interrumpió. ¿Tenés una cicatriz en el omóplato izquierdo? Me quedé mudo. Sí. Desde que nací. Nunca supieron de qué era. Se quebró del otro lado del teléfono. Yo también. Tomás, sos vos. Dios mío. Sos vos. Después de 27 años, Catalina recuperaba un hijo. Y yo, finalmente recuperaba la verdad. Viajar a Villa María fue como cruzar un umbral emocional que no sabía si estaba preparado para enfrentar. Me subí al colectivo con una mezcla de ansiedad, miedo y una esperanza que me dolía en el pecho. Llevaba solo una mochila y una carpeta con los documentos, fotos y recortes que había reunido en esos días de búsqueda. Pero más que eso, cargaba una vida entera que no me pertenecía, y otra que apenas empezaba a asomarse desde las ruinas. Catalina me esperaba en la terminal. La reconocí al instante. No por su cara, que solo conocía por fotos, sino por esa forma en la que me miró, como si me hubiera estado buscando en todas las caras durante 27 años y por fin me tuviera delante. Se acercó temblando, con los ojos llenos de lágrimas. No me abrazó enseguida. Solo me tocó la cara con ambas manos, como si necesitara confirmar que era real. Perdón, fue lo único que dijo. Perdón por no haberte encontrado antes. Y entonces sí, me abrazó. Fuerte. Como si el tiempo pudiera apretarse en los brazos. Lloramos los dos, ahí, en plena terminal, sin importar quién miraba. No importaban los detalles. Era ella. Era yo. Éramos nosotros. Pasé los días siguientes en su casa. Me mostró fotos, dibujos, cartas que escribió cada año para un cumpleaños que no sabía si alguien leería. En un cajón guardaba el gorrito que me habían puesto al nacer. Tenía todavía el olor a hospital, al miedo, a esa última hora en la que fuimos madre e hijo antes de ser arrancados el uno del otro. Y aunque nada podía devolvernos el tiempo perdido, nos dimos una promesa, no íbamos a perder ni un día más. Volver a mi ciudad fue otra historia. Marta intentó llamarme muchas veces. Me escribió cartas, me esperó en la puerta de casa, me pidió una oportunidad para explicarme bien. Pero ya no había nada que explicar. Todo lo que dijo durante 27 años había sido una actuación. Lo que más me dolía no era lo que hizo, sino lo que no hizo, no me dijo la verdad cuando pudo, cuando debió. Me eligió como hijo solo para esconder su propio vacío. Presenté una denuncia. No para verla presa, aunque el delito no prescribía del todo, sino para dejar constancia oficial de lo que me hicieron. Porque los que roban bebés, roban biografías. Identidades. Futuros. Y yo, aunque tarde, estaba decidido a recuperar el mío. Hoy llevo ambos apellidos. Torres y el mío. Volví a cambiar mi DNI, pero no solo eso, cambié mi historia. Me hice pruebas de ADN, confirmé lo que ya sabíamos, y cada día que pasa, reconstruyo el rompecabezas de mi vida, una pieza a la vez. Catalina y yo hablamos todos los días. A veces de cosas profundas, a veces de tonterías. Como cualquier madre e hijo. Me contó que no pudo tener más hijos. Que vivió en duelo perpetuo. Que soñaba conmigo. Y yo,
Le conté todo lo que no viví con ella. Todo lo que me negaron. No sé si algún día podré perdonar a Marta. Tal vez no. Tal vez ese no sea el punto. Lo importante es que ahora soy libre. De saber quién soy. De mirar a la cara a la verdad. Y sobre todo, de decidir qué hacer con ella. Porque me robaron la cuna. Me negaron mi nombre. Pero no me quitaron mi derecho a encontrarme. Y lo hice.